Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Las lecciones de Nuevo León. Voy a empezar esta columna 2 días después de lo de Nuevo León. Comienza en el centro histórico de la Ciudad de México. Es la mañana del lunes pasado y el presidente del Tribunal Electoral del país, Reyes Rodríguez Mondragón, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rendir su informe de labores. Ahí están Norma Piña y Lainez Potisek, quienes unas horas antes habían concluido una trama de engaños, irresponsabilidades y truculencias para desestabilizar al Estado de Nuevo León. La historia de cómo el ministro Lainez bajó a Samuel García de la candidatura presidencial del Partido del Movimiento Ciudadano es más que conocida. Los jueces le garantizaron a Samuel que le daban suspensión tras suspensión y que podría irse a su campaña presidencial sin ningún problema. Pero faltando 10 minutos para que concluyera el plazo constitucional, lo traicionaron y sentenciaron a la medianoche del viernes 1 de diciembre que no, que siempre no podría dejar en su lugar a quien él decidiera, sino que era el PRIAN, con mayoría en el Congreso de Nuevo León, el facultado para designar al sucesor. Así, engañaron a todo un partido político que, aunque minoritario en su Congreso, ganó la elección para la gobernatura con 188,000 votos más que su más cercano competidor del PRI, Adrián de la Garza. Durante días, los jueces le fueron otorgando suspensiones a Samuel hasta que al final lo quisieron agarrar, siendo ya exgobernador, para que no pudiera hacer que su partido, el Movimiento Ciudadano, mantuviera la gobernatura y la perdiera entonces a favor del PRIAN en la mesa y no en una votación. Los emesistas debieron de arrepentirse de sus sobreactuadas defensas del Poder Judicial, hasta de Edmundo Jacobo en el INE, que hasta motivó el llanto de una de sus figuras más connotadas, Patricia Mercado. Quedaban atrás las defensas que hicieron hace apenas unos cuantos meses los del Movimiento Ciudadano. Pero cuando se discutieron los fideicomisos extravagantes de los ministros del Poder Judicial, el partido de Samuel, es decir, el de Dante, se subió a tribuna a defender esos excesos. Por ejemplo, quien es ahora su candidato a la Ciudad de México, Salomón Chertorinsky Woldenberg, entonces diputado, dijo esto cuando se propuso eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Parto de lo que aquí ya se repitió varias veces. Lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso nos va a llevar primero a amparos, después a acciones de inconstitucionalidad y se va a tener que resolver nuevamente un asunto en la Corte. Esta vez además haciendo a la Corte juez y parte de lo que va a tener que juzgar. Flaco favor le hacemos a la justicia de nuestro país. Pero lo que es más grave es el fondo. Gran parte de los 13 fideicomisos que se quieren desaparecer afectan a 55,000 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, vienen de sus propias aportaciones mensuales, vienen de colectas y donativos de ellos, es decir, son recursos de las y los trabajadores. Lo que están pretendiendo es una nacionalización de recursos privados. Eso es un antecedente gravísimo. Lo que sigue es nacionalizar las cuotas obrero-patronales del IMSS o de las AFORES. Es un precedente gravísimo, pero además están afectando a personas de carne y hueso. Colegas legisladores, no es cierto que sean privilegios. Es decir, el Partido del Movimiento Ciudadano, a sabiendas de que los fideicomisos no eran de los trabajadores del servicio del Estado, sino una duplicación del presupuesto que se les otorga cada año, es decir, un guardadito de más o menos 6,600 millones de pesos, lo argumentó como si fuera cierto, y para variar confundió las cosas. Ya lo había hecho este mismo personaje cuando había asegurado poder terminar con la pandemia en 8 semanas. En este caso confundió ahorros privados con presupuesto público.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, a quien ahora han querido ver como sustituto a la candidatura presidencial de Samuel, Jorge Álvarez Maínez, dijo en junio de este año, al proponer, cito, la obligación de los servidores públicos de los tres poderes de acatar las decisiones judiciales y abstenerse de ejercer presiones para que las resoluciones sean en algún sentido. Dijo Álvarez Maínez: el Poder Judicial en México es víctima de una campaña de desprestigio y de ataques que emanan desde el Poder Ejecutivo y funcionarios públicos. Las y los jueces son señalados, amenazados y perseguidos, poniendo en riesgo la autonomía de la impartición de justicia a nivel federal y estatal. No sé si ahora, que les afectó a ellos, sigan creyendo que el Poder Judicial es independiente de las presiones de los partidos, los oligarcas como Claudio X González, o las simpatías que los jueces le profesan a Xóchitl Gálvez. Por último, para no ensañarnos, lo dicho por el propio dirigente sempiterno del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre el mismo tema. Los intentos para intimidar, presionar, coaccionar al Poder Judicial y a la Suprema Corte son actos que no debemos permitir. No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes están operando desde ahí adentro el desmantelamiento de la Corte para ponerlo al servicio de la Presidencia. No toleraremos operadores del presidente dentro de la Suprema Corte. Como mexicano, les digo que no podemos permitir que dobleguen al Poder Judicial ni que vulneren la autonomía de la Suprema Corte, autonomía que le permite construir un muro de contención frente al poder. Ese muro es la Constitución, la ley y la justicia. Los guardianes de este muro son ustedes, señoras y señores ministros. Tenemos que contener los excesos del poder, que ningún presidente pueda poner en libertad a un delincuente sin juicio ni sentencia de por medio, que ningún gobernador pueda ampliar su mandato solo porque controla el Congreso local. Esto último le debe resonar ahora en los oídos al dirigente perenne del Movimiento Ciudadano. Él estaba pensando en un gobernador como Bonilla en Baja California y no en uno como su prohijado Samuel, que no tiene mayoría y que de igual forma los magistrados de la Suprema Corte trataron de sacar de la silla con una resolución judicial que violenta la decisión de los electores regios. Dante no pudo o no quiso ver en ese momento que la Corte estaba controlada no por el presidente López Obrador, como él tramposamente planteó, sino por el PRIAN, y que ahora que su partido no había aceptado ir con Claudio X González, iba a sufrir las consecuencias de ese arrebato. Así llegamos a la crisis constitucional de Nuevo León, decidida por el PRIAN, pero operada por los ministros de Norma Piña, en especial por Lainez Potisek. Lo que digo es que 2 días después de anularle al Movimiento Ciudadano la posibilidad de candidatear a su casi único gobernador, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, llegó a rendir su informe de labores. Volteó hacia la banca en que deberían estar sus pares y no vio a ninguno, salvo a Yanino Otálora, que fue destituida como presidenta del órgano en 2019, acusada de forzar la candidatura a la presidencia del Bronco. Al informe del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, amigo de cenas de Felipe Calderón y Margarita Zavala, no asistieron 3 de sus 4 pares. Tuvo que hacer el discurso ante el desaire y, como los últimos 6 presidentes removidos en menos de 4 años, habló de quién sabe qué autonomía y honestidad del Tribunal Electoral, cuyo último removido, José Luis Vargas Valdés, fue acusado de enriquecerse en el cargo. Algunos de ustedes deben recordar a Vargas Valdés, que no quería renunciar y hasta se atrincheró en sus oficinas bajo llave. Lo sucedió este otro, Reyes Mondragón, cuyo órgano jurisdiccional exculpó apenas en julio al PRI de la Operación Zafiro, con la que César Duarte desvió recursos públicos por 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para financiar las campañas del peñanietismo. Según el tribunal que preside Reyes, hubo desvío, pero no se supo dónde. Aun con esto a cuestas, Reyes no se arredró y dijo con la confianza que le conocemos:
El próximo año enfrentaremos uno de los mayores retos de nuestra historia democrática, las elecciones del 2 de junio de 2024. En el tribunal nos hemos preparado para cumplir con esa misión de calificar la legalidad de las elecciones, garantizar los derechos político-electorales de todas las personas y contribuir a la estabilidad política, procurando la transmisión pacífica del poder público. Enfrentaremos diversos desafíos como el descontento democrático, la polarización tóxica o afectiva, el rechazo de la política como espacio de diálogo, la desinformación y la violencia en sus diversas expresiones. Al mismo tiempo que Reyes le hablaba a la banca vacía de sus colegas, estos tres, Soto, de la Mata y Fuentes Barrera, se sacaban una selfie en un desayuno en San Ángel y corrían a su vez una filtración en los medios corporativos, Radio Fórmula y El Universal, que tenía el siguiente encabezado: acusa al presidente Reyes Mondragón de extorsionar a magistrado. En la nota se leía que los jueces habían llegado a la extorsión entre ellos. Según este trascendido, una empleada del tribunal, Yali Cruz Valle, acusó de hostigamiento al magistrado Felipe de la Mata y este presentó una denuncia contra ella y el magistrado presidente Reyes Rodríguez, usando como pruebas correos electrónicos privados. Entonces se entendió que los días de Reyes, al igual que los de sus antecesores, estarían contados. Pero cuento esto no porque ustedes no sepan que el Poder Judicial se está pudriendo en corrupción por dentro, mientras sus ministros y magistrados y jueces dicen que son bien autónomos, independientes y que solo cuidan el cumplimiento de las leyes. Es un poder cuyas designaciones dependen de mutuas acusaciones de ser ladrones o estar a favor de un partido político, cuando no, de acoso sexual, o como vimos a la presidenta Piña con toda una orquestación desde la UNAM para validar o no un plagio de una tesis de una de sus contrincantes. Se llevan pesado y la zancadilla es la regla en un poder al que nadie elige, al que nadie revisa y que no explica jamás sus decisiones. Así, aunque Samuel no lo crea, a él le prometieron inmunidad y lo traicionaron al 10 para la hora límite y se tuvo que regresar a Nuevo León. El movimiento ciudadano que defendió a Norma Piña, sus excesos y sus resoluciones que le descongelan dinero a García Luna, amparan a Cabeza de Vaca y casi liberan a Emilio Lozoya o a Juan Collado, ahora vio cómo la supuesta división de poderes se convierte no en una vigilancia mutua entre ejecutivo, legislativo y judicial, sino en un enfrentamiento de poderes. ¿Cómo? Cuando así le conviene al PRIAN, el Poder Judicial es usado para favorecer a sus candidatos y sus trapacerías. Conviene detenerse en esto último. La idea de la oposición de que la división de poderes es un enfrentamiento. Por eso no hablan de cooperación entre poderes, sino de contrapesos. Una visión de la física más elemental del equilibrio, pero que aconseja que a cada A del Ejecutivo le corresponda un no de la Corte. En el caso del legislativo, esta perversión de entender la división como antagonismo y rivalidad nos lleva a la moratoria legislativa, en la que el movimiento ciudadano participó, confundiendo autonomía con sabotaje. Así que ahora ellos fueron sus víctimas en el Congreso local de Nuevo León, con una mayoría del PRIAN que decidió tomar venganza contra el MC por no haberse aliado en lo electoral para 2024. Y fueron de nuevo sus víctimas de parte del Poder Judicial que los fue llevando con engaños a suponer que no habría litigio en el caso del gobernador interino y a la mera hora, o mejor al 10 para las 12 de la noche, decidieron que sí, que era el PRIAN el que pondría el sustituto en Nuevo León. No sé qué cálculos haya hecho Dante Delgado al respecto, pero el hecho es que padecieron por primera vez lo que el gobierno de Andrés Manuel, al que tanto han perjudicado al aliarse en las cámaras con el PRIAN, ha padecido durante estos 5 años de gobierno. Pero quizás la mayor lección del episodio calificado como sainete en Nuevo León sea la idea de una democracia sin ciudadanía, sin politización. Nadie salió a las calles en Monterrey para defender a su gobernador, tampoco para defender la supuesta legalidad de la mayoría del PRIAN en el Congreso.
Todo lo que vimos fueron declaraciones, amparos judiciales, sentencias y un corredero de políticos sin respaldo alguno entre el Palacio de Gobierno y el Congreso local. Vimos la política sin ciudadanos. En Nuevo León, al parecer, solo hay electores, que una vez vertida su opinión en una urna, no se quieren hacer responsables de los obstáculos que pueda tener su representante. Fue sorprendente que nadie los convocara a las calles a defender lo que habían votado apenas en 2021. Sin ciudadanos movilizados, no hay posibilidades de un cambio de régimen pacífico. Son esenciales para desmontar las redes de corrupción que privan entre los partidos de la alianza y los magistrados. Y estos también deberían ser electos para poder pedirles cuentas. Si hay una lección del sainete de Nuevo León, es esa: que la división de poderes no se confunda con un boicot y que el plan C es una necesidad más que un simple lema de campañas. Muchas gracias por escuchar.